esta hora estuve mirando la palabra, estuve leyendo, y hubo una palabra que tocó mi corazón desde hace tiempo, y el título de este mensaje, yo quisiera que usted dijera conmigo: visión en el desierto. Muchas veces hemos hablado de desierto y sabemos lo que se refiere. Muchas veces la Biblia, cuando habla de nuestro desierto o el proceso en el cual nosotros muchas veces tenemos que movernos, y le llamamos desierto al proceso que muchas veces trae dificultades, trae problemas. Muchas veces lo comparamos con un desierto, y ciertamente es una comparación buena. Y en la Biblia todos los personajes que nosotros conocemos tuvieron un proceso, pero muchos de ellos enfrentaron ese proceso en medio del desierto. Si podemos ir a la palabra de Dios y mirar a Jacob tuvo un encuentro con el Señor le habló en aquel lugar, y era un desierto en el cual tuvo una visión, y pudo él tener ese contacto directo con el cielo, donde pudo mirar que ángeles subían y descendían. Yo hablé un poquito de esto hace poco, no directamente sobre el sueño de Jacob, sino hablé sobre la piedra de tropiezo o una piedra en el zapato. Y es más, traje una charolita de piedras, y que yo pude decirle que tomara cada uno una piedra. Le dije: no vaya a decir que el pastor está regalando piedras y que son como amuletos o algo, porque hay gente muy dada a eso, no, sino simplemente como un recordatorio. Yo dije: tome una piedra cada uno, y cada uno tomó una piedra solamente como una señal y recordatorio de lo que Dios hizo con Jacob. Jacob tomó aquella piedra que había sido su cabecera, la coloca ahí, y aquel lugar lo santifica y lo declara como un lugar que Dios le había hablado, que Dios había tenido un contacto con él. ¿Y cuántos tiene la piedra? Hay alguien que la trae en su bolsa. Licha dice que la trae en su bolsa. Ahí la trae. También mi hija también viene y la trae. Y no es un amuleto, le vuelvo a decir, es un recordatorio de la palabra, la señal que Dios ha dado. Cuando miras la piedra, cuando tú miras algo, sabes que hay algo, representa algo, cualquier cosa. Y yo le digo: bueno, cuando mires esta piedra, si la echa en su bolsa, acuérdese de la palabra que Dios habló a tu vida. Y yo les hablaba sobre el proceso de muchos de los personajes de la Biblia. Lo enfrentaron en un desierto. El proceso que ellos tuvieron en la vida de ellos, la cual los marcó, fueron en un desierto, muchos de ellos. Tenemos a otro de los personajes en la Biblia, que fue Moisés. Me encanta la palabra porque en el capítulo 11 habla de Moisés. Del versículo 24, en Hebreos 11, el capítulo 24, 25, 26, habla sobre Moisés en cuanto a la fe que él tuvo para mantenerse en pie, a pesar de que era viejo. En el desierto Dios le habla, en medio de la zarza, la palabra de Dios fluye, y él recibe una orden de ir y llevar a su pueblo al lugar donde Dios le había dicho que fluía leche y miel. Pero ¿dónde le habló él? Le habló en un desierto. ¿Qué había pasado en la vida de Moisés? Muchas cosas habían pasado, se había olvidado tal vez de la promesa, pero seguía confiando en Dios. Pero tal vez creía que Dios ya había quitado esa parte que le había dicho, que lo había escogido para algo especial. Porque muchas veces los problemas ahogan las promesas. Muchas veces la enfermedad, el problema que estás pasando, viene a ahogar la promesa que Dios te habló en otro tiempo. Y tal vez esto pasó con Moisés. Pero dice la palabra, me encanta ahí lo que dice Hebreos, el capítulo 11, en los versículos 24 y 25, habla de Moisés. Pero en el versículo 26 dice que él se mantuvo firme, como mirando al invisible. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Al decir que su corazón guardó la firmeza, la palabra que había recibido, como mirando al invisible. Y dice el versículo 24-25, dice que él se sostuvo por la promesa a fin de recibirla, porque Dios le había dicho que vendría sobre su vida. Eso fue lo que lo sostuvo en realidad a Moisés. Muchas veces nuestros procesos y nuestros desiertos, los desiertos que nosotros pasamos, en determinado momento llegamos a olvidar la promesa, la palabra profética, lo que Dios nos dijo que haría con nosotros. Yo quiero hablar de Agar en esta hora, y te voy a llevar a la
esta palabra porque creo que Dios tiene una palabra especial para ti, para la iglesia, para la familia. Tú que eres esposo, tú que eres mujer, estés solo, estés acompañado, para el joven. Yo sé que Dios tiene algo especial para tu vida en esta hora. Vaya a Génesis 21. Yo quiero decirle que Elías también recibió una palabra en el desierto cuando abandonó aquel lugar por temor y huyó al desierto hasta una cueva. Dios le habla en aquel lugar desértico y le dice que tenía que levantarse, le dice que tenía que ir y provocar la lluvia que no había caído sobre aquella nación. Y se levanta, porque él ya no quería, él quería morir. Pero cuando oye la voz de Dios y mira que Dios, hermano, estaba en aquella pasividad, en aquel silbido del aire tranquilo, y Dios le dice: levántate. Es allí donde recuerda la promesa, lo que Dios le había dicho, lo que vuelve a vivir y a despertar en su corazón, la palabra que había recibido, que era un profeta de Dios. Se levanta y Dios cumple el propósito para aquella nación que Dios ya había dicho que sucedería, que iba a llover en aquella tierra. Yo sé que usted puede recordar a Jesús cuando fue tentado en el desierto, porque es uno de los pasajes que hemos recordado y hemos visto en algunas ocasiones. Él fue llevado hasta el desierto, donde tuvo una conversación con el mismo diablo, donde el diablo, tentando a Jesús, le muestra los reinos del mundo, sabe que tiene hambre, le muestra las piedras y le dice que se conviertan en pan. Lo provoca a provocar a Dios cuando le dice su palabra, que te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, tú te puedes tirar y tírate y Dios va a venir a ti. Entonces él le dice: no puedo tentar a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y termina reprendiéndolo. Allí el desierto de Jesús es una muestra a veces de los procesos que nosotros tenemos en medio de los problemas que nosotros enfrentamos. La palabra de Dios, hermano, nos lleva hasta una historia, y pocas veces hablamos de esta historia, de esta mujer que se menciona en desde el capítulo 16 de Génesis, pero que enfatiza mucho la vida y la relación, lo que pasa con ella en el capítulo 21. Yo le voy a pedir que vaya conmigo a Génesis hasta el capítulo 21. El capítulo 21, vamos a leer del versículo 14 al versículo 22. Le voy a pedir que tome su Biblia y vamos a mirar un poquito el desierto en la vida de Agar. Yo quiero centrar este mensaje, visión en el desierto, de acuerdo a la experiencia que esta mujer, Agar, una mujer que no era del pueblo de Israel. Agar era una mujer egipcia. Agar era la sierva de Sara. Y Agar fue la mujer que Sara le dijo: como no voy a poder tener hijos, así es que, viejito, ahí está mi sierva Agar. Y no le rogó mucho a aquel viejito de 86 años. Le dio 86 años entonces. Y cuando le dice Sara: pues yo no voy a poder darte hijos, mira, ya pasó el tiempo, pero Dios le había dado una promesa. Pero la falta de fe de Sara llevó a convencer a su marido de que debía de tener una relación con aquella sierva que no era del pueblo de Israel, era una egipcia, porque la Biblia en el capítulo 16 la describe como una mujer egipcia, y le dice para que tengas un hijo con ella. Y dice que Abraham se allega a ella, tiene una relación de la cual nace uno de los personajes que hoy en la Biblia se menciona como Ismael. En la Biblia están los ismaelitas. Hoy los descendientes de Ismael son los árabes, los que han tenido tanto conflicto con el pueblo de Israel. Miramos que el parteaguas de la historia de hoy, de los egipcios, de las naciones sauditas, los árabes, son descendientes de este muchacho del que habla la Biblia, de Ismael. Pero la historia se enfoca en este capítulo 21 en la vida de aquella mujer llamada Agar. Y yo quisiera que fuera conmigo hasta el versículo 14 del capítulo 21. Dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro.
y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. ¿Sabe lo que es un tiro de arco? Más o menos eso se medía a la distancia que un arquero podía tomar una flecha y podía aquella flecha llegar. Estamos hablando tal vez de 40, 50 metros aproximadamente, donde Agar se sentó porque no quería mirar morir a su hijo. Y la palabra del Señor dice: y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz. Diga conmigo: alzó su voz. Y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios, ¿qué dice? Le abrió los ojos. Ahora digan esta parte conmigo: le abrió los ojos. Y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto, donde era ella. Cierra tus ojos unos momentos, cierra tus ojos y dile: Señor, háblame. Dile, así con tus labios, dile: Señor, háblame. Porque cuando tú utilizas tu voz, Dios escucha desde los cielos, y Dios sabe de la necesidad que tú tienes. Señor, bendice a la iglesia, bendice a las familias, Padre, que tu palabra fluya de una manera clara, Señor, que tu palabra cumpla el propósito en el corazón de las familias, en el corazón, Señor, de los muchachos, en el corazón de cada una de las mujeres, de los varones, Señor. Cumple el propósito que tú tienes en tu palabra en esta hora, Señor. Te doy gracias porque yo sé, Señor, que tú estás en este lugar, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Para este tiempo, hermanos, para este tiempo, Ismael ya no era un bebé de brazos, porque Abraham tenía 86 años cuando concibió a Agar, la sierva de Sara. Y estamos hablando que cuando la promesa, desde el capítulo 16 de Génesis, nosotros podemos mirar en esa historia. No voy a ir hasta ahí, se lo dejo de tarea, pero le voy a decir, en esa historia, en el capítulo 16, que comienza hablando de Agar, Dios le dedica un tiempo para hablar con Agar, y Dios le da una promesa a Agar. A pesar de no ser del pueblo de Israel, Dios le hace una promesa a ella, y Dios se digna en bajar, en tener una conversación con ella y darle una promesa de decirle que su hijo iba a ser padre de naciones. Iba también a recibir promesa, porque era hijo de Abraham también. Había promesa en ese muchacho. Y cuando Dios le dice a Agar: no va a morir, prácticamente le dice: tu hijo no va a morir, tu hijo va a tener vida, tu hijo va a tener una promesa que yo voy a cumplir. Dios le habla en el capítulo 16. Pero los problemas con Sara y los celos, y después que la promesa que Dios cumple al ser padres, a pesar de estar viejitos, chochitos, los viejitos aquellos, Dios cumple la promesa y nace aquel muchachito que traía la promesa, que era el que iba a provocar la multiplicación del pueblo de Israel, del cual iba a venir el Salvador. Y cuando crece Ismael empieza a hacer bullying a Isaac. Estaba más chico que él, pero la Biblia dice que se burlaba de él, lo que hoy le llaman bullying. No, en la Biblia no existe la palabra.
pero la vamos a aplicar ya que está tan de moda, ¿no? Empezó a hacer burla de Isaac y esto le cayó mal a Sara. Le cayó mal a Sara y le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Ya esta Agarcita ya me tiene hasta el copete y el chamaco de ella también. O sea, ya no los aguanto porque se burlan de mi hijo. Y al principio Agar era medio sacar la pistola, Agar, porque cuando tuvo el hijo, cuando tuvo Ismael y no podía tener Sara, dice que se burlaba de ella y le hacía afrenta y le decía cosas y ya ve cómo son las mujeres, hermano. A veces no. Pero mire, hay un conflicto. No, pues también los hombres, pues. Pero en este caso estamos hablando del conflicto de esas dos mujeres. Y cuando Sara le dijo, en esta parte llegamos, pasa lo de Sodoma y de Gomorra, lo de Lot, en esta parte ya Isaac había nacido, habían pasado 14 años de eso. Quiere decir que Ismael ya no era un niño de brazos, era un muchachito ya crecido, porque Abraham tenía 99 años, cumplió 100 años, nació Isaac y la vida de la familia, hermano, siguió. Pero allí había un problema, pues. Agar tenía un hijo de Abraham. Sara ya se había arrepentido. ¿Para qué le dije que se metiera con este viejito? ¿Para qué le dije? O sea, metí las patas y ahora aquí está haciéndome la vida imposible. Hasta que Sara le dijo, ¿sabes qué? Y Dios miró todo esto desde los cielos. Y Dios miró que el problema no lo había provocado él, sino las decisiones que ellos habían tomado, porque no solamente fue la decisión de Sara, sino también que él cayó en las decisiones de su mujer y tuvieron un hijo que no era el hijo de la promesa. Agar no era de la nación de Israel, era egipcia. Pero sin embargo Dios mira con misericordia los errores que cometieron sus hijos y le da promesa a Agar. Le da promesa a su hijo y le dice en el capítulo 16 que va a estar con él, la protección de él, le hace una promesa. Pero aquí tenemos a Agar en un desierto. ¿Por qué? Porque Sara le dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos vivir juntas. Pero Abraham sabía que era su hijo. Sabía que él teniendo a Dios en su vida, él no podía ser cruel. Pero Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Deja ir a Agar. O sea, llévala, mándala, sácala, hazle caso a tu mujer. En eso voy a estar de acuerdo, porque estas dos mujeres se van a chocar. No pueden vivir juntas. Dios entendió eso, pero también había promesa en aquel muchacho. Entonces, cuando ella, Agar, recibe el agua de Abraham y le entrega al muchacho y la va y la deja al desierto, aquella mujer no estaba capacitada para sobrevivir, porque las circunstancias lo dicen. Estaba en un desierto. Entonces el desierto de Agar se convirtió en realmente la nube que tapó la promesa que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque aquí miramos a Agar abandonando al muchacho abajo de un arbusto, retirándose, y dice, no quiero mirar cuando él muera. Y la promesa, ¿dónde estaba? De que aquel muchacho se convertiría en padre de naciones, que Dios también iba a multiplicar porque era hijo de Abraham y le iba a dar vida. Pero tal parece que las circunstancias llegaron al corazón de aquella mujer, que la promesa, a pesar de haber venido de lo alto, no la podía recordar. Era más fuerte el desierto, era más fuerte la circunstancia de estar en un desierto que la promesa de Dios. Se da cuenta cómo muchas veces los desiertos ahogan las promesas. ¿Por qué? Porque somos más susceptibles a veces a los problemas que hay que la promesa y la palabra que hemos recibido. Esos son los desiertos muchas veces que no podemos nosotros dejar de hablar en nuestra vida, en el corazón de la iglesia, hacia las familias. Los problemas, las necesidades son desiertos y muchas veces nos ahogamos en ellos de tal manera que aunque hayamos recibido palabra, la olvidamos. La olvidamos. Y este puede ser el caso de alguien que tal vez diga, bueno, yo no estoy en un desierto, pero el hecho de que te estés olvidando a veces de que no tengas una verdadera relación con Dios, estás en un desierto de olvido, porque la promesa se te ha olvidado lo que Dios ha dicho acerca de ti y lo que Dios va a hacer en tu vida. La palabra te debe de influenciar. La palabra te debe de influenciar, la palabra de Dios. Hay dos cosas
Hay dos cosas que suceden. El desierto y las situaciones difíciles vienen a manipular tu vida, los desiertos. Manipulan tu vida, ¿por qué? Porque es lo que miras. La manipulación de las circunstancias vienen a decirte que un milagro no va a suceder. Y eso empieza a ahogar la promesa de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra que va a hacer por ti. Lo que Dios te ha dicho en otro tiempo. Yo he mirado familias, hombres, mujeres a veces perecer después de haber recibido, han pasado años de que recibieron una promesa, pero el trabajo, las necesidades vienen a ser un desierto que vienen a cubrir la promesa, la palabra que ha llegado a tu vida. ¿Cuántos han recibido una palabra, hermano, profética hace años atrás? Siempre que hago una pregunta, hago preguntas incómodas a veces y me gusta mirar cuando hacen amén. Así como que no tienen codo, ¿no? Como que el brazo está cortito. Amén, como que no les alcanza. Cuando usted puede decir amén. Ahora, la pregunta es, ¿esa promesa se ha cumplido? ¿Qué es lo que te dijeron también? Porque hay veces hay hermano, profecías que son profecías emocionales. Esto lo he mirado mucho en la iglesia y no debo decírselo, que hay veces profetas o hay veces que la emoción le gana a muchos y dicen, así dice el Señor, y resulta que a veces es pura emoción, porque he mirado esto a través del tiempo, que no era una palabra que venía de Dios, sino que era una palabra de emoción, Yo soy bien cuidadoso con eso. Tenemos que ser bien cuidadosos cuando damos la palabra que realmente venga de Dios, que realmente sea lo que Dios dice, porque Dios nos va a reclamar lo que nosotros digamos de más, lo que nosotros digamos por emoción, aunque lo hagamos en nombre de Dios. Si no proviene de Dios, por más bonita que esté la palabra, no se va a cumplir, y esto puede echar a alguien al infierno por una promesa que él confió, que supuestamente Dios se dijo y no se cumplió. Qué tremendo es esto, hermano. Aleluya, qué tremendo es esto. Pero nosotros podemos sentir cuando el Espíritu Santo habla y recibes una palabra la cual necesitabas, la cual sabes que es parte de tu vida. Pero llega el tiempo en el cual los problemas, en el cual el trabajo, en el cual las necesidades de la casa, de la mujer, de los hijos, ahogan la promesa y se va olvidando muchas veces ahí. Esos son los desiertos. Esos son los desiertos que muchas veces están sobre la iglesia, están sobre familias, están sobre mujeres, sobre jóvenes que tienen una palabra viva, pero que no ha cobrado realmente la viveza, la palabra, porque lo ahogan a veces los desiertos, ese tipo de desiertos. Y me refiero a Agar. Agar había recibido la promesa. Agar había tenido la promesa de que su hijo iba a ser padre de naciones. ¿Cómo era posible que iba a morir en el desierto? Ahí el desierto había influenciado en la vida de ella para creer que iba a morir. Muchas veces la promesa y la palabra de Dios muere porque la ahogan tus problemas. Crees más a los problemas, crees a las circunstancias de tu vida que a lo que Dios te dijo. Pero Dios va a seguirte repitiendo, va a utilizar diferentes maneras para hablarte. Tal vez en esta noche, en esta hora, Dios está utilizando la palabra para decirte que la promesa que Dios dijo, la promesa que vino de Él, porque pudiera haber promesas que hayas recibido por emoción que no se van a cumplir, y debes de estar seguro lo que sí Dios quiere para ti, lo que sí Dios te dijo y que tú lo sentiste, que el Espíritu Santo te hizo sentir realmente que esa era una palabra de Dios que iba a llegar a tu vida. La palabra te debe de influenciar. Agar no la recordó. Lo que tuvo que pasar, que aquel muchachito que ya no era un niño, sin duda sabía que había promesa en él. No dice qué fue lo que dijo. Habla de dos expresiones de Ismael cuando estaba bajo el arbusto. Ya tenía más de 15 años Ismael y estaba bajo el arbusto e iba a morir, moría de sed. El agua se había acabado. Y mira, dice la palabra que el niño
gritó prácticamente y lloró. Dijo algo cuando habla de que él clamó, de que él dio una expresión y luego dice y lloró. Habla de dos expresiones que tuvo, y sin duda que la primera expresión fue un grito de ayuda, de desesperación, porque él estaba muriendo. Y sin duda Ismael sabía de la promesa porque tenía al padre de la fe, Abraham, que sin duda le había dicho: hijo, aunque seas hijo de una egipcia, aunque hayas nacido no de Sara, hay promesa en ti y Dios dice que te va a bendecir. Estoy seguro que como cualquier padre, Abraham pudo hablar con Ismael y decirle: hay promesa en ti, hay promesa en ti, aunque haya nacido Isaac, hay promesa en ti. Y aquel muchacho, cuando moría, estoy seguro que recordó la promesa, porque cuando clamó, cuando gritó y luego lloró, tal vez dijo: Señor, voy a morir aquí en el desierto teniendo promesa, siendo hijo de Abraham. Porque dice que el cielo, allí fue donde se abrió y vino palabras sobre aquel muchacho. Y Dios habló a aquella mujer y le dijo lo que tenía que hacer. Pero hay algo importante que tú debes de hacer notar en esta palabra: que Agar estaba ciega. Aunque tenía los dos ojos, estaba ciega. No podía mirar realmente lo que Dios había hecho, lo que Dios había dicho. Porque dice que cuando habla el Señor, dice, abrió sus ojos. Y yo digo, ¿cómo abrió los ojos de Agar si Agar no era ciega? Es que realmente las circunstancias, cuando el desierto te grita que es más grande que la promesa de Dios, tus ojos se ciegan. Cuando los problemas te dicen que son más grandes, el desierto, ese desierto te grita que es más grande que la promesa, tus ojos empiezan a cerrar. Cuando empiezas a deprimirte, empiezas a entrar en tristezas, empiezas a mirar las circunstancias del trabajo, empiezas a mirar cómo está la economía y empiezas a mirar lo que el doctor te dijo y lo que el doctor te va a decir. Hasta ya casi pareces profeta, ¿no? Pero del otro lado, porque sientes lo que el doctor te va a decir. Eso ahoga lo que la palabra de Dios dice, que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Amén. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Hoy Dios necesita gente que empiece a confiar en la promesa que Él hizo. Hoy Dios necesita gente que empiece a confiar en lo que Dios te dijo que iba a hacer en tu vida. Y yo estoy seguro que a más de 3 Dios le dio una promesa que no se ha cumplido. Y no se ha cumplido tal vez porque el desierto está ahogando la promesa de Dios. Y tal vez estás viviendo en una ceguera sin darte cuenta que Dios quiere abrirte los ojos. Aleluya. Cuando dice que Agar, fíjese, quiero hacer notar esto. Dice que a Agar le fueron abiertos los ojos, vio una fuente de agua. No dice que Dios le construyó por el clamor del muchacho y por llorar. Dios dijo, hágase una fuente de agua. No, la fuente de agua ya estaba ahí. La fuente de agua ya estaba ahí. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que las circunstancias no dejaban que Agar mirara que allí estaba la vida en la fuente de agua que Dios había preparado. ¿Cuántos años? No sé cuántos años tuvieron que pasar para que esa fuente que estaba ahí sirviera, óigalo bien, para darle vida y completar la promesa en Agar y en Ismael. Y por esa fuente dice que ellos tuvieron vida. Ahora le voy a decir una cosa. Dentro de la promesa de lo que Dios ha dicho, ya hay una fuente de provisión para tu vida, ya fue creada. Ya está allí la respuesta, porque ya se hizo lo que Dios dijo que iba a hacer. Pero muchas veces nosotros no podemos mirar porque estamos ciegos por las circunstancias, a pesar de que vivamos, óigalo bien, vivamos en la protección de Dios y creamos en un Dios que es real, un Dios que todo lo puede. A pesar de eso, muchas veces las circunstancias vienen a taparte los ojos para que no mires la bendición de la fuente que Dios ya hizo, que Dios ya preparó de tiempo para que tú fueras bendecido. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Mujeres, varones, jóvenes, dejar de llorar primero. Dejar de llorar. Porque eso es lo primero que hacemos muchas veces, ¿verdad? Mi Señor,
No estoy imitando a la Chabelita, pero por ahí va alguien que la imita muy bien de mí, que no les voy a decir quién es. Pero muchas veces, hermano, somos rechillones. De verdad, somos rechillones, se lo voy a volver a repetir, porque nos lamentamos más de lo que adoramos. Lamentamos más de lo que decimos: Señor, gracias, te adoramos. Nos ponemos a llorar más y a platicar más de nuestras desgracias que lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros. De verdad, los miro bien serios, hermano. No sé si esté hablando muy fuerte, pero denle palmas a Jesús en esta hora.